Matt y Karen llegarían a un lugar, parecía una base secreta, ya que estaba muy bien escondida. En su camino habrían visto como el repentino acontecimiento que vieron había pasado en todos lados. Tal era el caso, que los guardias que estaban cuidando las rejas del lugar, ya no estaban. Matt tenía sus dudas de si dejar que Karen entrara con ella, no sabía qué encontraría ahí, solo sabía que Fury no quería que lo usaran, pero esto era una medida extraordinaria, tanto así que el mismo Fury le mandó la señal. Sin embargo, Karen, decidida y sin dudas, terminaría entrando primero. Al estar en el lugar, solo parecería un almacén abandonado, pero Matt rápidamente encontraría un elevador, lo que los llevaría a un sótano. Ahí, verían varios proyectos abandonados, pero sin una pista clara de qué buscar, por lo que Karen propondría separarse, aún con las reservas de Matt de que eso era una mala idea. Sin embargo, ambos se cubrirían parte de la cara para no ser reconocidos. Sin nada más, estos se dividirían. Karen llegaría a un lugar que tenía varias pantallas, entre ellas destacaría una, donde se tenía que ingresar una contraseña. Sin embargo, sorpresivamente Karen notaría algo, no estaba sola. Matt recorrería el lugar, sin embargo, pese a su falta de visión, podía notar que la mayoría de cosas que habían ahí, eran desperdicio tecnológico. Esto lo notaba por el olor a combustible y oxidación. Sin embargo, antes de que éste siguiera avanzando, notaría que alguien lo seguía, y se lanzaría contra él, cosa que éste lograría repeler, y ambos empezarían a pelear. Matt notaría que era una mujer, muy habilidosa y rápida, no parecía algo ordinaria, así que o era un agente de Fury, o era una mercenaria. Sin embargo, Matt sabía que no podía confiarse con esta mujer, un movimiento en falso y esta lo atraparía. Sin embargo, antes de que la pelea siguiera, escucharía a Karen, la cual les pediría parar, junto con otra mujer, no mayor a ella. Esta se dirigía a la otra mujer como May, y de igual forma, le pediría detenerse. Ambos accedería, e irían con sus correspondientes acompañantes, para posteriormente presentarse. Para sorpresa de Matt, la agente Melinda May lo conocía, aunque no tenía conocimiento de que era muy bueno peleando. Después de aclarar las cosas, ambos verían que venían a lo mismo, descubrí lo que había ahí, pero en el caso de las agentes, en caso de ser muy peligroso, destruirlo. Esto a Matt no le convencería, pero sabía que esto significaba que era algo muy peligroso. Sin embargo, ninguno había logrado encontrar la famosa arma. Melinda sabía que había un código, pero de momento no lo tenían completo. Eso hasta que Matt les dio el otro dispositivo, con símbolos, que al ingresarlos, abrirían otra puerta, con otro elevador. Al bajar, verían un único cuarto, con unos informes, eran parte de una misión de rango muy elevado, del cual ningún agente sabía siquiera de su existencia. Junto a una grabación, en ella se escucharía Fury, dirigiéndose a dos personas de su total confianza, Coulson y el padre Latón. Este les diría que les daría la opción de usar o no este recurso. Era algo que él pensaba, no le correspondía, así que en la medida de lo posible habían tres opciones: usarlo, no usarlo o destruirlo. Para esto les dejaría todo un informe, donde solo él y él conocían su contenido, y ahora ellos, así que, a partir de aquí, era su total decisión. Una vez eso, todos se mirarían. Melinda aún no estaba tan convencida, y más con el hecho que esto no era dirigido a ellos. Sin embargo, Karen tomaría la iniciativa, diciendo que no era nada útil solo ver ese folder, así que lo abrirían y comenzaría a leer. De un momento a otro, esta se detendría. Al leer un nombre, estos le preguntarían y esta finalizaría diciendo Carol Danvers. Seguido de una foto. Las agentes desconocerían este nombre, pero Matt y Karen la conocerían muy bien, y se confirmarían sus sospechas, cuando Karen vería una foto de una joven, parecida a la que no hace poco les ayudó y desapareció luego de eso. Me parece que lo más indicado para este personaje, sería mostrarlo como un soldado ya instaurado, en vez de la versión original donde era una novata, que aún no podía controlar su poder. Aún así tendría el dispositivo en la nuca, pero ella pensaría que era para brindarle estabilidad.
A mi parecer tendría que ser un soldado, que sepa que es poderoso, y que si bien no esté en la élite, si fuera alguien que destacaba en ejército de los Kree, pudiendo mostrarnos alguna misión al inicio de la película, donde esta ayuda a un pelotón en peligro. Asimismo sería bueno ver algo de su vida en el planeta Hala, igualmente, ver cómo adoctrinaban a los chicos desde pequeños para convertirlos en guerreros, y claro, el odio hacia los Skrulls. Ella mostraría ser muy arrogante al igual que todos los Kree, al ser parte de una poderosa raza, sin embargo esto le jugaría en contra cuando fuera emboscada por un gas y luego raptada. Las razones para este punto serían parecidas a las que vimos en la película, Información, sin embargo, con el detalle de que esta vería partes de otra vida, pero muy difusas, y con las personas sin distinguir la cara, en especial de una. El escape de la nave, como su llegada a la Tierra y su posterior exploración en la misma serían igual a la película, con la diferencia de que en este caso, no tendría forma de comunicarse con su equipo, asimismo, por momentos tararearía algunas de las canciones que escuchaba, cosa que le extrañaría, porque nunca había hecho esto. Su encuentro con Fury y posteriores persecución serían igual, así como el encuentro de Fury con el Skrull, asimismo su reunión, aunque parecida, Fury tendría más reservas contra ella, no parecía confiar y más teniendo en cuenta que era un ser del espacio, así que le propondría un trato, la ayudaría a rastrear lo que sea que buscaban los Skrulls, sin embargo, luego de eso, esta se los llevaría y se largarían del planeta, cosa con la que la mujer aceptaría. Al llegar se infiltrarían y buscarían documentos referentes a un nombre, alguien a quien los Skrulls buscaban, encontrándolo, dándose cuenta que esta era una investigadora del gobierno llamada Wendy Lawson, que hacía una investigación con algo, sin embargo, Verse descubriría que esta era Kree, por su escritura. Asimismo encontrarían la dirección de su compañera del ejército, pero no solo eso, sino que entre los archivos, una foto de Verse, con un traje militar, esto llamaría la atención de la mujer, sin entender por qué ella estaba ahí, sin embargo, varios agentes los sorprendería, e irían por ellos, alguien había filtrado que Fury trabajaba con una persona externa, así que lo tratarían de detener, pero estos lograrían escapar gracias a Coulson. La mujer y el agente llegarían a lo que parecía una granja, serían sorprendidos por un gato, aunque este solo los vería, ahí verían a la que se decía era la compañera de Lawson, pero esta se sorprendería al ver a la mujer, viéndola fijamente sin creer que estuviera ahí, pero esta la llamaría como Danvers, cosa que impactaría a la mujer. Aquí es donde haría uno de los cambios más bruscos del film. Para este caso Mariam no sería la amiga de Carol, sino su superior en un proyecto donde ésta trabajaba con Lawson, esta última sí sería su amiga. Asimismo, describiría a Carol como una novata que siempre quería demostrar algo, aunque testaruda, tenía mucha convicción y era muy alegre, cosa que distaba mucho de la mujer que habríamos visto en toda esta historia, ya que era todo lo contrario, alguien que siempre se sometía al reglamento, de gran rango y pocas veces sonreía. Igualmente Carol sí tendría una amiga, pero no era una soldado, sino una amiga de la escuela con la que era muy unida y se mantenía en contacto, esto así lo describiría María, asimismo como su apodo de la chica, el cual era Jessie. Ahora, esto no estaría tan alejado de los cómics, de hecho, el personaje de Carol Danvers tiene muy buena amistad con varios héroes, pero con dos de las que mejor se lleva, es con Jessica Jones y Jessica Drew. Para este punto se pueden imaginar de quién estoy hablando. Aquí vendría otro de los cambios, ya que en mi particular opinión, no me gustó cómo representaron a los Skrulls, así que en este caso, cuando Talos llegara a la casa de María diría que él no estaba con el ejército Skrull, era un desertor y trabajaba con Lawson, aunque este la conoció como Marvel. Esta lo ayudó para buscar una forma de escapar del imperio, a cambio de eso, este le ayudaría con el control de un motor de velocidad luz que tenían, María corroboraría esto, aunque desconocía que esta era una alienígena. Después de que esta desapareció y no dio señales de vida, dio por hecho de que murió, así que se infiltró en la base y robó la caja negra de su avión, donde fue la última vez que la vieron, todo esto para encontrar la ubicación del motor, pero este nunca pudo hallarla, así que les daría la grabación para que escucharan y pudieran ayudarle. Esto no cambiaría nada con respecto a los Skrulls, solo a que habían algunos que ya estaban cansados de la guerra.
En la grabación se escucharía que ésta estaba siendo atacada, justo ahí, se estrellaría, pero en ese momento, se escucharía la voz de dos chicas, que intentarían ayudarla, una de ellas era Carol pero a la otra no la reconocerían, pero justo ahí, Carol empezaría a recordar fragmentos de su pasado, principalmente de su amistad con esta chica, aunque no podía visualizar su cara, si recordaba algo, ese sentimiento de que por su culpa, había muerto y esto llenaría más sus dudas al escucharla a ella misma, decirle a la otra chica que lamentaba haberla metido en esto. En este punto veríamos cierta impotencia, cada vez más recordaría esa vida pasada, y ahora sentiría una gran culpa porque desde su perspectiva su amiga murió, aunque en palabras de Talos y María, estos le darían a entender que tal vez seguía con vida. Asimismo, aquí el mismo Talos desconocería quién fue el que atacó a Marvel, siendo que pudo ser su mismo imperio, o los cree, incluso la Federación Galáctica, una organización que gobernaba un gran sector de la galaxia y que estaba conformada por varias razas. Con esto pondríamos un punto de partida para encontrar el motor y posiblemente usarlo como arma para cuando la Federación u otra raza alienígena viniera, o era lo que pensaría Fury. Por lo que estos usarían las coordenadas para buscar el lugar, asimismo, María los acompañaría, ya que se sentía en deuda con su amiga y con su subordinada, por no haberlas ayudado. La exploración por la base sería igual con la diferencia de que Fury parecería reconocer el TC-Acto, abriendo sus dudas acerca de cómo llegó ahí si Shield lo tenía. En ese momento, la nave detectaría una amenaza latente, otra nave la cual iba a atacar, pero Carol reconocería como la nave de su equipo, así que les pediría que se mantuviesen ahí, en lo que ella hablaba con ellos, asimismo Fury los acompañaría, solo por si acaso. Esta dejaría pasar a su comandante John, esta lo abrazaría, y le diría que por fin había encontrado de dónde venía, cosa que a este le sorprendería, asimismo, le presentaría a Fury, el cual lo saludaría, esta le diría que había encontrado algo, diciéndole también que tenían un enemigo incluso peor que los Skrulls ya que estos habían matado a una de ellos, una agente llamada Marvel, este comprendería y él pediría que le hablara de los detalles, pero esta dudosa, le pediría que mantuviera la mente abierta, ya que esto tal vez lo iba a desconcertar, pero mientras ésta caminaba, sentiría una gran pulsación en su cabeza, con la que ésta quedaría aturdida, a lo que Fury inmediatamente voltearía con su arma, amenazando al Kree. Pero en el momento, desaparecería, y de la nada, otro Kree lo sorprendería por detrás con una explosión que le daría en la cara. Y aquí vendría el mayor cambio de todo. Mientras a todos los mantendría acorralados o atados, y al pedir explicaciones, escucharían que John se referiría a Talos como un rebelde que estaba siendo buscado por su imperio. Carol no entendería nada, pero Fury sí, esto no era tan diferente a lo que él conocía, llegaría a la conclusión de que la guerra no era más que una farsa, darles un enemigo con el que pelear para tenerlos subyugados a un estado militar, cosa que John confirmaría y explicaría todo, ya que sentía que se lo debía a su compañera, y esperaba que con esto ella se posicionara del lado correcto. Explicaría que los Kree y Skrulls llevaban milenios peleando, pero en un momento dado, la inteligencia suprema, el ser que dirigía a los Kree, habría profesado algo, si seguían por el camino que estaban, en un punto dado iban a terminar con ambas civilizaciones, estarían demasiado débiles para defenderse de un ataque mayor a ellos. Así que tratando de evitar esto, decidirían llegar a un acuerdo con los reyes de Skrullos, se volverían aliados, estos les ayudarían con la infiltración en otras civilizaciones y ellos les ayudarían a evitar su triste destino según una profecía de sus chamanes. Sin embargo, había un problema, ¿cómo tomarían esto ambos pueblos? Ambos eran razas guerreras que se odiaban. Por lo que decidieron seguir con el mismo pensamiento y solo atacaban facciones rebeldes de los Skrulls, pero en su mayoría eran otras razas con las que tenían problemas, asimismo se afiliaron con otros imperios para formar la Federación Galáctica, pero esto solo era para organizar de mejor manera la farsa. Carol apenas podía procesar todo esto, pero ahí llegaría la pregunta, ¿eso qué tenía que ver con Marvel y ella?
A lo que John le explicaría que hace muchos años de este mismo planeta, se emitió una energía sin igual pero antigua, más antigua que el propio imperio, así que mandaron a Marvel ya que esta era una de las mejores científicas, pero tiempo después perdieron contacto, asimismo supieron que una facción rebelde de los Skrulls habían ido a este mismo lugar, así que decidieron actuar, a él lo habrían mandado junto con otros dos de su equipo, a exterminar a los Skrulls y recuperar el trabajo de Marvel, pero en esa misma misión fue donde este descubrió todo, ya que al investigar encontró irregularidades, sobre todo esta era una misión muy secreta, tanto así que se le prohibió hablar de esto, y cuando encontró a Marvel esta le dijo todo, pero aún así esta la mató, para evitar que el imperio colapsara, pero no todo fueron perdidas, logró encontrar un arma mejor y gracias a ella lograron encontrar el Tesseracto, y pronto, ella volvería a estar del lado correcto, trayéndole una máquina a la inteligencia suprema. Personalmente para mí, el mayor error que tuvo esta película, así como el UCM, fue haber pintado a los Skrulls como víctimas de un imperio, que ojo, se entendió lo que querían representar, siendo algo que durante años los Estados Unidos llevan haciendo con todo país que no esté con ellos, a ponerlo como enemigo, aunque sea un país en crisis, pero, esto no está bien cuando destruyes una de las mejores historias de los cómics sin empezar aún. Creo que sería mejor partir de que ambos tienen un trato, pero que pende de un hilo por el odio que ambos se tienen. Los Kree intentarían conectar a Carol de nuevo a la inteligencia, pero en este caso, gracias a esto, Carol lograría visualizar lo que pasó ese día. Carol llegaría a la escuela de Jessie, la vería en un lugar donde siempre se reunían, sin embargo, venía en un carro, que resultaría ser de su padre, al que se lo habría robado, esta quería llevar a su amiga a un concierto y quería cumplir esto. Estas irían en el carro en una ruta rápida, estas se pondrían al día, sin embargo Carol le daría una noticia que no le agradaría a su amiga, resultaría que esta no iba a verla por un largo tiempo, iban a hacer unas pruebas con un nuevo motor y ella había calificado, esto haría que ambas discutieran, sin embargo esta discusión sería interrumpida porque el carro se apagaría y justo ahí, verían un avión del ejército estrellándose cerca de ahí, Carol reconocería esto y le pediría a Jessie que se quedara ahí. Al llegar vería a la doctora Lawson inconsciente, intentaría ayudarla viendo que el avión aún estaba en condiciones, pero justo ahí, sería sorprendida por Jessie, la cual exclamaría por la sangre de la mujer, la cual era diferente a la suya, cosa que Carol notaría pero regañaría a Jessie por desobedecerla, justo ahí despertaría Lawson, la cual reconocería a Danvers, y él diría que tenían que salir de ahí antes de que los encontraran, pero Jessie exclamaría por una nave que se acercaba, a lo que Carol asustada y preocupada, le ordenaría a su amiga subir, así que éstas se irían en el avión. Lawson le pediría a Carol que la llevara a unas coordenadas, pero que perdieran primero a la nave, cosa que trataría, pensando que lo lograría, pero sería sorprendida por un misil que las tiraría. Lawson les diría que huyeran, usando un dispositivo en el momento en que vieran una luz azul, pero al ser cuestionadas por las chicas de qué haría ella, esta les diría que tenía que destruir el motor, para evitar que se lo llevaran, diciendo que le compraría tiempo, así que Carol se llevaría a Jessie, esperando que todo saliera bien. Escondidas, verían que Lawson hablaría con alguien, parecía un hombre, con el que trataba de razonar, dándole a entender que seguían una mentira, pero el hombre al no soportar la verdad, mataría a la científica, sin lograr que ésta destruyera el motor. Carol al ver esto, decidiría ayudar, pero Jessie no la dejaría, pidiéndole que no hiciera eso, porque moriría, pero ésta le diría que tenía que, y que no se preocupara, volvería con ella. La soldado encararía al hombre, siendo John, este diría que se apartara, solo lo dejara hacer su trabajo y no le haría daño, pero al no creerle la mujer volaría el motor, siendo esto lo suficiente para expulsar la energía en un gran área, dándole a ella y a su amiga. Sin embargo en la realidad parecía que pasaba algo similar, el Tesseracto estaba brotando energía, logrando hacer una pequeña explosión que liberaría a Danvers, no solo del control de la inteligencia suprema, sino del chip que tenía en su cabeza y asimismo liberar todo su poder. Con esto esta lograría derrotar a sus excompañeros y ayudar a sus amigos a escapar.
Pero ahora llegaría Ronan el acusador. Sin embargo, aunque ésta sí destruiría algunas de sus naves, también se enfrentaría a este de forma directa. Sin embargo, en esta pelea no habría un ganador, sino que Carol usaría la verdad contra Ronan. Al saberlo y al mostrarle las pruebas, como las notas del Ozón y el hecho de que Talos era un desertor, Ronan terminaría de entender que el Imperio se había desviado de su camino, haciendo alianzas con seres inferiores. Dejaría a Carol y decidiría irse, para impartir su verdadera justicia según sus ancestros. Asimismo, iría contra el Imperio, para regresarlo a su antigua gloria. Por su parte, esta enfrentaría a su ex compañero John, el cual, igual que ella tenía poderes, reconocería que no era un Kree puro, sino que había sido el producto de experimentación, que lo habían creado de esta forma, sintiéndose orgulloso de eso y queriendo que Carol sintiera lo mismo, pero para ella esto era más una mentira y falsa realidad. Con algunas dificultades, lograría vencerlo, pero no lo mataría, lo dejaría ir con un mensaje, iría a terminar con lo que ella provocó. Ya en la tranquilidad de la casa, Fury llegaría con una Carol pensativa. Le daría un informe, ahora que había recuperado sus recuerdos, quería saber qué había pasado con su amiga. Resultaría que la habían encontrado cerca del auto, pero sin rastros de Carol. Esto había sido todo un caso y sin más, Carol decidiría hacer algo que deseaba mucho. En lo que parecía una escuela, estaba una chica. Esta vería las estrellas, pero de ahí, se sorprendería por una voz, siendo la de Carol. Esta la abrazaría y le preguntaría dónde había estado, cosa que la mujer le diría que habían pasado muchas cosas. Sin embargo, esta quería despedirse, ya que sentía que estaba mejor sin ella. Esta se negaría dándole un fuerte abrazo. Sin embargo, esta se desmayaría. Fury le habría disparado un tranquilizante. Estos le ayudarían a la chica a olvidar esto para que pudiera seguir con su vida. Con esto, Carol decidiría irse a reparar lo que había roto por culpa del Imperio, e intentar frenar su expansión. Fury le diría que si un día quería regresar, las puertas estaban abiertas, incluso, si quería empezar de nuevo, cosa que la chica aceptaría, yéndose con Talos a buscarles un lugar seguro. Sin embargo, para Fury las cosas no serían sencillas. Luego de esto, él desconfiaría de sus directivos. El hecho de que el TC-Acto estuviera en una base completamente diferente a la que tenía él en registros, le harían pensar que alguien estaba haciendo cosas bajo la mesa, por lo que ahora estaría más atento y desconfiado. Asimismo, tendría dos de los cuerpos Kree para experimentar. Le llamaba la atención el hecho de que Carol obtuviera sus poderes, así que investigaría si más humanos podrían obtenerlos. Sin embargo, lo peor vendría cuando Jessica Jones, amiga de Carol, desaparecería después de un accidente con su familia, cosa que le pondría al pendiente. Posteriormente la encontrarían, pero descubrirían que habían experimentado con ella, y ahora, estaba dotada de habilidades, por lo que la explosión le había afectado a ella también de forma diferente. Por esos años, Carol volvería. Esta no diría nada, solo que no había tenido éxito, y sentía que estos poderes no hacían más mal que bien, por lo que le pediría a Fury que lo suprimiera. Aceptaría, asimismo, engañándola con que Jessica estaba bien. Carol le pediría un nuevo inicio, cosa que Fury aceptaría, borrándole la memoria desde años anteriores, y dándole un nuevo inicio, dejando la oportunidad de despertarla de esta mentira, si es que el mundo la necesitaba. Luego de eso, Mad comprendería todo. Eso explicaba algunas cosas. Para May esto era muy peligroso, no sabían qué había hecho. Ella mejor que nadie sabía que el infierno estaba lleno de buenas intenciones, y creía que esto aplicaba con esta mujer. Sin embargo, Mad confiaba en Carol y pensaba que esto era mejor que quedarse sin nada. En la base de los Vengadores, estos verían la cifra de desaparecidos. Aún no podían creer lo que había pasado. Sin embargo, detectarían un infiltrado. Justo ahí, Mad le inyectaría un suero a Carol, la cual estaba en cama, inconsciente. Los héroes le preguntarían qué había hecho. Sin embargo, justo ahí, habría un destello, con el cual Carol despertaría y vería a todos. Carol, soy Matt, ¿me recuerdas?
La mujer, recordando todo de golpe, vería y solo preguntaría: ¿Dónde está Jessie?